Bueno, vimos en el video anterior que un método puede tener parámetros. Ahora vamos a ver que un método puede retornar un dato. Retornar un dato. ¿Cómo vamos a retornar un dato? Un método puede retornar un dato, indicamos en esta parte. Luego la palabra clave public, uno indica el tipo de dato que devuelve. Cuando no retorna nada, uno dispone de la palabra clave void. Cuando un método retorna un dato, en vez de indicar la palabra clave void, previo al nombre del método, indicamos el tipo de dato que retorna. ¿Qué dato puede devolver? En principio, los tipos de datos que hemos visto hasta ahora nosotros son los tipos de datos int, float y string. O sea, un método puede devolver, por ejemplo, el readLine de la consola devuelve un string. Luego, dentro del algoritmo, en el momento que queremos que finalice el mismo, finalice el método y retorne el dato, empleamos la palabra clave return con el valor respectivo. Y lo vamos a ver con un ejemplo con métodos que retornan datos. En vez de tipo void, como hemos estado trabajando hasta ahora, van a devolver un entero. El problema dice confeccionar una clase que permite ingresar 3 valores por teclado y luego mostrar el mayor y el menor. Vamos a hacer métodos específicos para uno para que nos retorne el mayor de 3 enteros y otro que nos retorne el menor. Pasemos a plantear el proyecto, aplicación de consola con .NET Framework. Responde al proyecto 66. Bueno, le vamos a cambiar el nombre de la clase, le vamos a llamar en vez de program, le vamos a llamar a la clase mayor menor y vamos a implementar un método para cargar 3 enteros. Este método va a ser tipo void, llamamos cargar valores y vamos a cargar 3 enteros. Necesitamos 3 enteros, le vamos a llamar valor 1, valor 2, valor 3 y vamos a proceder a cargar. Con la consola mostramos un mensaje que diga ingrese primer valor y cargamos en la variable línea con la consola llamando readLine y resin a valor 1, le asignamos la línea pero convirtiéndolo a entero. Este proceso para la carga del valor 1 es exactamente lo mismo para la carga del segundo valor. No olvidarse de modificar que se cargue la variable valor 2 e ingresar el tercer valor modificando la variable local valor 3. Bueno, lo que queremos hacer acá es llamar a un método que nos retorne el mayor elemento de estos 3, el mayor entero. Vamos a hacer un método public que devuelva un entero y le vamos a llamar calcular mayor. Va a tener 3 parámetros de tipo entero. Por ahora va a dar error porque acá es donde indicamos el tipo de dato que devuelve. Tipo de dato que devuelve va a devolver un entero. O sea, este método de alguna forma va a hacer un return, por ejemplo, devolviese un 1. Fíjense ahí, deja de haber error, nos va a devolver siempre un 1 si yo llamo acá calcular mayor. ¿Cómo lo vamos a llamar? Yo definiré una variable, por ejemplo, mayor y le asignaré llamando calcular mayor, pasándole valor 1, valor 2, valor 3. Por supuesto que todavía no está bien hecho el algoritmo este de acá, pero yo llamo a un método por su nombre, le paso las variables que quiero que los reciban los parámetros. Los parámetros tienen una copia de los contenidos de las variables que le he pasado y acá puedo implementar el algoritmo de saber cuál es el mayor de estos 3, B1, B2 o B3. ¿Cómo sabemos cuál es el mayor? El algoritmo que hemos hecho siempre. Si B1 es mayor a B2 y B1 es mayor a B3, si esto es verdadero, vamos a retornar B1. Y si esto es falso, el mayor va a ser B2 o B3. B2 es mayor a B3, en este caso retornaremos B2. Si no, retornaremos B3.
Ese es el algoritmo para obtener el mayor elemento de esas tres variables. El return está diciendo el dato que va a devolver el método calcular mayor. ¿Dónde se va a guardar? En esta variable mayor. Entonces podemos acá mostrar el valor mayor de los tres y mostramos la variable mayor. Hasta ahora hemos hecho para obtener el mayor. Lo vamos a probar antes de pasar a hacer el otro método. ¿Qué tenemos que hacer en la main? Crear un objeto de la clase mayor menor. Mayor menor. Le voy a llamar m al objeto. New mayor menor. Puede tener cualquier nombre el objeto. M. Dijimos cargar valores. Y vamos a detener la ejecución de la llamando al read key. Bueno, vamos a probar hasta acá. Estamos viendo que en la main creamos un objeto de clase mayor menor y llamamos seguidamente al método cargar valores. Se cargan tres enteros, llamamos a calcular mayor y este método me va a devolver el mayor de esos tres variables que yo le paso. Veamos si es verdad. Yo ingreso el 10, el 30 y el 2. El valor mayor de los tres es 30. En vez de haber hecho todo el algoritmo acá, los if, para verificar si B1, B2 o B3 es el mayor, yo llamo a una función que me va a devolver un entero. El entero que me va a devolver va a ser el algoritmo que uno plantea acá adentro, va a analizar los contenidos de esas tres variables. Pero ¿cómo analiza? Si acá no puedo poner valor 1, sino yo tengo que poner el nombre del parámetro. Valor 1 lo recibe el parámetro B1. Valor 2 lo recibe el parámetro B2. Y valor 3 lo recibe el parámetro B3. Yo analizo cuál de esos tres parámetros tiene el valor mayor y retorno con la palabra clave return. Indicamos el dato que va a devolver. Si esta método devuelve un entero, yo tengo que poner return y una variable o valor entero. Cuando apenas encuentra la palabra clave return, porque va a entrar por alguno de estos tres casos, o por el verdadero de este, o el verdadero de este, o por el falso de ese if, y va a retornar el valor respectivo. ¿Dónde se va a guardar? En la variable mayor. Y por lo tanto, luego digo el valor mayor de los tres es, y vuelvo y muestro ahí lo que se ha guardado en mayor. Exactamente la misma lógica vamos a tener que plantear para obtener el menor. ¿Cómo vamos a sacar el menor? El menor, vamos a llamar a calcular menor, le vamos a pasar valor 1, valor 2, valor 3 y vamos a hacer el algoritmo public, valor un entero, calcular menor, va a recibir los parámetros B1, los parámetros pueden tener cualquier nombre, lo importante es que sean enteros. Yo les llamé B1, B2, B3 y para sacar el menor sabemos que la lógica es si B1 es menor a B2 y B1 es menor a B3, el menor en este caso es B1 y por el else si B2 es menor a B3, el menor va a ser B2 y por último si es falso esto vamos a retornar B3 y tenemos hecho el algoritmo de calcular menor. Llamamos calcular menor y el valor menor de los tres es, y vamos a concatenar y mostrar la variable menor y detengamos la ejecución del programa. No, ya lo hicimos a la detención acá, ¿sí? En la main solamente llamamos cargar valores, no llamamos en ningún momento calcular menor ni calcular mayor. Esos son llamados dentro del método cargar valores. Vamos a cargar el 10, 45 y el 3 y tenemos que el valor mayor de los tres
es 45 y el valor menor de los 3 es 3. En vez de haber hecho toda la lógica, dentro del cargar, hemos delegado la responsabilidad de calcular mayor en el método calcular mayor. Y hemos delegado la responsabilidad de calcular menor en el método calcular menor. Inclusive, cuando devuelven, fíjense, en un entero, yo le tengo que asignar a una variable el dato que se carga. Fíjense, yo dispongo la flecha del mouse encima y nos dice in mayor menor. O sea, el método mayor menor, la clase mayor menor, tiene un método calcular mayor que devuelve un entero. Fíjense, ahí indica el tipo de dato que devuelve y los parámetros que tiene. Si nos fijamos, el readLine, que ya es, devuelve readLine una string. Este es el tipo de dato que devuelve el método readLine. La clase readLine ya, la clase console ya tiene el método readLine, es decir, no lo hemos codificado. Ya viene de las librerías propias que podemos trabajar en C#. readLine es un método que devuelve una string. Calcular mayor es un método que devuelve un entero. ¿Sí? El write es un método de tipo void, no devuelve nada. El método parseIn es un método que devuelve un entero. ¿Qué se le pasa como parámetro? Una string, la línea, que nos devuelve un entero, que es la string, pero convertido tipo dato entero. Quiere decir que ya hemos estado trabajando con métodos que devuelven datos. El parse es un método que devuelve, si uno viera el código fuente del método parse, el algoritmo, vería que dentro del algoritmo hay un return y retorna un dato entero, que es el contenido del parámetro S. Acá vemos los parámetros entre paréntesis. El método parse tiene un parámetro. El método readLine no tiene ningún parámetro. Por eso vemos ahí los paréntesis abiertos cerrados al final. El método write tiene como parámetro una string que se le pasa. Y es de tipo void, no devuelve nada. Así cada método, este método calcular mayor es, como vemos, devuelve un entero y tiene 3 parámetros enteros. Y calcular menor es igual, devuelve un entero y recibe 3 parámetros. Bueno, hasta acá hemos visto un poquito más el concepto de métodos, porque vamos a estar trabajando ahora un tiempo con estas características, dividiendo nuestro algoritmo, nuestro problema, planteándole una clase y una serie de métodos para procesar y resolver el problema. ¿Sí? Con esto finalizamos. Gracias.